Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Y ingenuo esperar del fujimorismo una autocrítica por su papel en ese desorden del Estado que dicen haber recibido, cuando son ellos directamente responsables del mismo. A 20 días de iniciar esta gestión, el país, señor Premier, continúa sumido en el caos. Y no lo decimos desde la exageración ni desde el cálculo político. Lo dicen los hechos. La situación crítica en la que se encuentra el país son precisamente este gabinete de reciclados que vienen desde el gobierno de García, Ollanta y todos los demás. Pero que demuestra además o representan la miseria de los anteriores gobiernos, sobre todo el sombrero que tengo al frente mío. Si el país no ha colapsado hasta el día de hoy, es porque la Constitución del Estado garantiza. El karma regresa, señor presidente. Acá se reclama salud, educación, seguridad. Los últimos gobiernos que ha habido en este país han sido de izquierda, de la gente que está al frente, sentados hoy día a la derecha. Pero los últimos gobiernos han sido desastrosos. Lo que le corresponde a este gabinete, a este gobierno, es retomar, reordenar y conducir el gobierno, el país, como corresponde. Hay que arreglar todo este desmadre que la izquierda ha destruido el país. Y eso toma tiempo, no en 3 semanas. Tiene la palabra el diputado Carlos Alberto Yalta Sotelo, por 2 minutos 30, Renovación Popular. Señor presidente, señores ministros, senadores y diputados, hemos escuchado al premier Galarreta decir que este gobierno viene a resolver, ordenar, ejecutar y rendir cuentas. Al respecto tocaré unos puntos importantes. Sobre seguridad, el Perú no necesita otro gobierno que nos diga la gravedad de la criminalidad que nos golpea, sino necesita que nos digan cuándo vamos a empezar a recuperar las calles. Quiero ser claro, si el Ejecutivo nos pide facultades, se las vamos a brindar. Facultades sí, pero no un cheque en blanco. Porque si nos piden facultades extraordinarias, queremos conocer las medidas concretas, los plazos y los resultados que podremos exigirle al Ejecutivo. Porque la seguridad no se mide con discursos, se mide con calles recuperadas, delincuentes detenidos y familias que vuelven a vivir sin miedo. Sobre desarrollo económico, si hablamos de reactivación, hablemos del Callao, que hoy cumple 190 años de su creación política. El primer puerto no puede ser solamente una puerta de entrada y salida de mercancías. Tiene que ser también una puerta de oportunidades para los chalacos. Necesitamos seguridad, pero también infraestructura, conectividad, inversión y empleo. No podemos pedirle al Callao que sea motor de la economía nacional mientras seguimos postergando las obras que necesita. Señor presidente del Consejo de Ministros, señor ministro de Economía, tenemos que devolverle al Callao las obras que fueron retiradas del Plan Nacional de Infraestructura. Señor Galarreta, usted ha dicho que este gobierno viene a rendir cuentas. Pues bien, este Congreso también tiene que rendirle cuentas al país. Estamos listos para trabajar por el Perú, pero trabajar por el Perú también significa exigir resultados. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Paola Isabel Martínez Paitán. Adelante, por favor, por 2 minutos. 2 minutos. Tiene la palabra el diputado Alex Segura Figueroa, por 2 minutos 30. Señor presidente, buenas tardes por su intermedio. Un saludo al gabinete ministerial, señor Galarreta y sus ministros. Un saludo a los representantes del Parlamento. Aquí tenemos que resaltar 2 temas claros y 2 problemas fundamentales que nos están azotando a todos los peruanos. Básicamente, la seguridad ciudadana, la inseguridad que vivimos todos los peruanos y el próximo fenómeno del Niño al que estamos a puertas de recibir. Yo no vengo a hacer una crítica desmedida ni destructiva al gabinete, pues considero que recién
Con 20 días de trabajo no podemos tener una visión clara de lo que están haciendo, de lo que pretenden hacer, pero sí hay unos visos de los cuales nos podemos vislumbrar. En ese sentido, yo quisiera preguntarle al señor presidente del Consejo de Ministros, hemos hablado de seguridad ciudadana, lo hemos escuchado hablar de las medidas que va a tomar el gobierno, de las estrategias de algunos de sus ministerios. Pero también tenemos que saber, porque no lo he escuchado en ningún momento en su discurso, qué cosa va a hacer en la Secretaría de Seguridad y Defensa Nacional, de la cual nadie se ha pronunciado. ¿Qué cosa va a hacer el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, que es el órgano rector del Sistema de Defensa Nacional? La criminalidad organizada, el crimen transnacional del que ahora estamos sufriendo los peruanos, amerita que la seguridad ciudadana ya no sea llamada como tal, sino acá tiene que ver la defensa nacional. La palabra seguridad ciudadana ya queda chica, están atentando contra la defensa nacional. Tenemos que tener ese organismo integrado, el SEDENA, el COSEDENA, organismos que articulan con todos los otros organismos de todas las regiones y gobiernos regionales. Puede articular no solamente entidades del Estado, sino también entidades privadas, porque aquí el tema de inseguridad lo tenemos que combatir todos los peruanos. Pero si de la cabeza, del más alto nivel, no se articulan en base a un órgano rector, a un órgano gestor. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Alejandro José Manay Pillaca, de Juntos por el Perú, por 2 minutos 30 segundos. Señor presidente, estimados colegas parlamentarios y señores ministros, buenas tardes. Hemos escuchado el plan de gobierno del actual gabinete ministerial y estamos constatando que es la continuidad de ese régimen económico neoliberal que tanto daño desde hace más de 3 décadas viene causando a nuestro pueblo, postergando derechos básicos como educación, salud, trabajo y pensiones dignas. Hemos escuchado sobre educación apenas un párrafo, diciendo que va a priorizar algunas áreas curriculares, matemática, comunicación, hablan de educación cívica, educación financiera, pero sabemos muy bien que en el fondo lo que quieren con educación es formar mano de obra barata y sumisa para enriquecimiento de unas cuantas grandes empresas, élites económicas en nuestro país. En nuestra región, en Ayacucho, todas las semanas vemos protestas de los padres de familia exigiendo presupuesto para su infraestructura educativa, que no le racionalicen plazas, alimentación escolar de calidad. Ni una sola palabra sobre el derecho a la alimentación escolar para los niños y adolescentes del Perú. Ni una sola palabra. Ni una sola palabra sobre qué van a hacer por Ayacucho. En campaña electoral sí, hemos visto que decían, vamos a asfaltar la vía Libertadores. La vía Libertadores lo que necesita es la reconstrucción total, no un asfaltado simple, porque detrás de eso sabemos cuál es la intención. Es privatizar nuestras carreteras, el tramo 4 del proyecto Sierra Centro, a través de privatización de peajes. Y claro, el gran ausente en el discurso sobre educación, el Magisterio Nacional. Ni una sola palabra referido a hacer justicia a esos cientos de miles de maestros que sobreviven con 400, 500 soles mensuales, con pensiones de hambre, de muerte. Es más, y han dicho que no van a querer reglamentar la ley de pensiones dignas, que la van a declarar ilegal. Exigimos su reglamentación, el pago de la deuda social, el pago de la CTS. Y si nos dicen que es inconstitucional, nos vamos por la nueva Constitución, por Asamblea Constitucional. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Olver Peña Córdoba, de la misma agrupación política.
por 2 minutos 30 segundos. Muy buenas tardes, señor presidente. Por intermedio de usted, a la representación nacional. Antes, quiero enviar un saludo a la provincia de San Martín, Tarapoto, por sus 244 años de fundación española. Al señor Premier, por intermedio de la presidencia, las muestras que este gobierno está dando para la clase trabajadora es negativa. Por el incumplimiento de reglamentar las leyes de pensiones justas para nuestros maestros jubilados que han dado su vida por la educación de nuestra niñez y juventud. Su gobierno quiere derivar estas leyes al TC antes de reglamentarlas y cumplir su ejecución, sabiendo que esta institución está muy cuestionada, aduciendo que pagarles generaría un costo fiscal y que pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica del país. Mi pregunta es, ¿cuáles son las prioridades de este gobierno en materia laboral? ¿Y cuál va a ser el norte frente al 70% de la informalidad de nuestros trabajadores? Hermanos, el problema de nuestro Perú no es que los trabajadores tengan demasiados derechos. El problema es que millones de ellos no los tienen. No hay empleo formal, digno y sostenible. Señor Premier, por intermedio de la presidencia, el trabajo no es una mercancía y los derechos de millones de trabajadores no pueden ser comprados, negociados ni sacrificados para satisfacer intereses políticos o económicos. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hermanos agricultores arroceros de la región San Martín, que por 2 años están postergados? Existe un decreto ley 05-2026 que hace 4 meses ha sido aprobado, pero que hasta ahora no se cumple. Desde el Parlamento defenderemos nuestras facultades legislativas y exigiremos al gobierno ejecutar una política económica que genere inversión, empleo, trabajo digno, derechos laborales y justicia tributaria. Gracias. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Indira Wilca Flores, de la agrupación política Ahora Nación, por 2 minutos. Gracias, presidente. Mi saludo a los ministros aquí presentes. Presidente, sería ingenuo esperar del fujimorismo una autocrítica por su papel en ese desorden del Estado que dicen haber recibido, cuando son ellos directamente responsables del mismo. Sostuvieron a los últimos gobiernos, manejaron el Congreso mediante pactos y definieron las prioridades. Parece que ya no se acuerdan, pero nosotros sí. En ese Congreso, el señor Rospigliosi, tarde la impunidad, inició la persecución a jueces probos que hoy día rechazan sus leyes de impunidad. Ese mismo Congreso otorgó exoneraciones tributarias multimillonarias a las agroexportadoras, afectando la capacidad fiscal y restando también la capacidad del Estado. Ustedes manejaron el presupuesto a su antojo y hoy son incapaces de rendir cuentas a la ciudadanía, que será la directamente afectada por el impacto del fenómeno del Niño. En su discurso, señor, no hay una sola línea sobre los pendientes de la Autoridad Nacional de Infraestructura, creada por Dina Boluarte, su títere, para supuestamente destrabar los proyectos de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. ¿Lograron algo? Nada. Se necesitaban 7.000 millones de soles para culminar obras esenciales como el proyecto integral de la cuenca del Piura y también los drenajes de Trujillo y Piura. Y su Congreso, el Congreso pasado, no aprobó ni la mitad de ese presupuesto. Hoy de estos proyectos no hay nada. ¿Y qué nos ofrecen? Descolmatar 530 puntos. Perfecto. Lo que siempre suele hacerse y que en el mejor de los casos sirve como paliativo. Sin embargo, no hay una solución integral que los pueblos del Perú demandan. De eso, nada. No tengo más tiempo, señor. Cierro ahora diciéndole al país que no vamos a renunciar a nuestro rol legislativo. No vamos a dejar que pasen de contrabando su paquetazo antilaboral, antitrabajador. No permitiremos derechos de segunda categoría para los trabajadores de bajos ingresos. Señor Galarreta, por su intermedio, presidente, acá tienen ustedes una bancada. ¿Tan poco confían en ellos? Si quieren leyes en materia laboral o ambiental, que las propongan sus diputados ante el pueblo.
Gracias. Tiene la palabra la diputada Verónica Jones Núñez, del partido Renovación Popular, por 2 minutos. Por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Por intermedio, quiero saludar al Premier y a los ministros que lo acompañan. Bueno, como diputada por Ica y como representante también a nivel nación, quiero trasladar al Pleno 2 preocupaciones. Para mí son urgentes para mi región. El tema de la inseguridad ciudadana y las acciones frente al fenómeno del niño. He visitado personalmente el centro de monitoreo C5 que se encuentra en Ica y he podido visualizar y constatar que si bien existen las herramientas o las cámaras de monitoreo, tenemos un déficit en personal para operar adecuadamente estas herramientas. Señor Premier, por intermedio del presidente, podemos tener la infraestructura y la tecnología, pero no contamos con el personal capacitado y suficiente para poder prevenir y accionar oportunamente frente a cualquier delito. Esa inversión no cumplirá plenamente su rol o su finalidad si es que de manera oportuna no brindamos este personal que se requiere o que requiere la región. Ica necesita una respuesta firme en seguridad. Hemos enfrentado delitos graves y también situaciones que han generado preocupación y temor en nuestra población. Por otro lado, señor presidente, exijo al Ejecutivo y específicamente al Ministerio del Interior que se garantice la participación de efectivos de la Policía Nacional del Perú para el trabajo articulado con un gobierno local. Por ello, creo que el segundo punto, que es el fenómeno del niño, señor presidente, me preocupa que en ese reciente decreto de urgencia 008-2026 no se considere a Ica como una prioridad para la asignación de un presupuesto preventivo. Señor presidente, Ica está pidiendo presencia efectiva al Estado. Tiempo cumplido, colega. Tiene la palabra el diputado Ernesto Alonso Zunine Yerren, por Juntos por el Perú, por 10 minutos. Señor presidente, señor Premier, ministros de Estado, colegas diputados. Hoy no hemos venido únicamente a escuchar un discurso. La política general que presenta este gabinete representa el rumbo que pretende seguir el gobierno. El 28 de julio, la presidenta dijo que contaba con una estrategia clara para los próximos 5 años. Hoy corresponde que se explique claramente en qué consiste y cómo se traducirá en resultados concretos. Durante la campaña, los peruanos recibimos una promesa de orden. Sin embargo, a 20 días de iniciar esta gestión, el país, señor Premier, continúa sumido en el caos. Y no lo decimos desde la exageración ni desde el cálculo político. Lo dicen los hechos. Por enésima vez se nos expone que sacar a los militares a las calles y a los penales es lo innovador para luchar contra la inseguridad. Sin embargo, todos los gobiernos anteriores hicieron lo mismo, sin resultado alguno. En apenas 20 días se registraron 106 muertes por homicidio, de las cuales 80 de ellas están vinculadas con el sicariato. Los estudiantes de beca 18, señor ministro de Educación, continúan en las calles del centro de Lima esperando que se cumpla su promesa de campaña. Y de las más de 2.200 obras paralizadas a nivel nacional, a la fecha ninguna ha sido destrabada. Por eso nos preguntamos, ¿cuándo empezará el orden que se nos prometió? ¿Cuál es el cambio que este gobierno ofreció mostrarnos desde el primer día aquí en este hemiciclo? Hasta ahora, lo que vemos los peruanos es la continuidad de una vieja receta que ya conocemos y que lamentablemente no ha dado resultados al país. Señor Premier, usted nos ha hablado extensamente de seguridad, nos ha anunciado más de 19 millones de soles para fortalecer la investigación contra la extorsión, vehículos, motocicletas, drones, cámaras, miles de operativos penitenciarios durante este periodo de gobierno. Todo eso puede ser necesario, pero nosotros queremos saber algo mucho más sencillo. ¿En cuánto va a reducir la extorsión durante su primer año de gobierno?
Díganos una cifra, una meta, un indicador. Y dentro de 12 meses regresemos a esta Cámara y comprobemos si funcionó. Necesitamos un Estado que, así como funciona para ciertos sectores empresariales, también funcione para los ciudadanos de a pie. Nosotros preguntamos, ¿al servicio de quién está este gobierno? O mejor aún, ¿quién nos gobierna realmente y qué intereses representa este gabinete? En este gabinete existen ministros vinculados a importantes sectores económicos. Y pasar del sector privado al servicio público no constituye por sí mismo una falta, pero sí exige de su parte, señores ministros, transparencia absoluta, ausencia de conflictos de interés y una conducta inequívoca en defensa del bien común. Citando a nuestro querido Papa Chiclayano, su santidad León XIV, la política es una de las formas más altas de servicio al bien común, porque ejercer el poder no puede significar servir a quienes más tienen, significa poner el poder público al servicio de todos, especialmente de los más pobres. Este gabinete, señores ministros, tiene la obligación de convencer al país, no a los diputados, que sus decisiones serán tomadas en función del interés público y no de intereses particulares. No basta con afirmar que se gobierna para todos. En cada decisión, en cada política pública y en cada norma que se pretenda aprobar nos debe quedar claro que así es. El gobierno acaba de demostrar que puede intervenir cuando el transporte se paraliza y el mercado no responde. Entonces, señores ministros, ¿acaso tenemos que esperar a que los pequeños agricultores, los pescadores artesanales y los demás sectores afectados también paralicen el país para ser escuchados? Gobernar no es reaccionar únicamente cuando el conflicto estalla. Gobernar significa escuchar, prevenir y responder oportunamente. Hasta el momento, lo que observamos, sin embargo, es un gobierno que vuelve a apostar por la receta de los años 90, que ahora se ha convertido en una versión 2.0. Señor ministro de Economía, usted nos ha anunciado que las exoneraciones tributarias a las grandes empresas y las deudas impagas son más valiosas que los salarios y los beneficios laborales de los trabajadores. Esa es la política del embudo, ancho para quienes tienen poder y estrecho para los maestros, los pequeños productores y emprendedores, los estudiantes y las familias que sostienen este país. Se habla de modernización, crecimiento y promoción de la inversión, pero no se explica, señor Premier, quiénes recibirán sus beneficios ni quiénes terminarán asumiendo sus costos. Señores ministros, la pregunta no es solamente cuánto va a crecer el PBI, la pregunta es cuánto van a crecer también los salarios, cuánto va a disminuir la pobreza, cuánto empleo formal se va a crear y cuánto mejorará la calidad de vida de las familias peruanas. Porque el crecimiento económico solo tiene sentido cuando se convierte en bienestar, en oportunidades y en derechos de nuestra población. Lo anterior no se logra gobernando desde la imagen, desde las redes o desde la puesta en escena. Los problemas no se resuelven con discursos, señores ministros. El Perú no necesita un gobierno de influencers. El Perú, una publicación no destraba una obra, una selfie no protege una familia del sicariato, un live no brinda una oportunidad alguna para los jóvenes de beca 18. Usted, señor Premier, ha hablado de recuperar la confianza. Y si bien hoy esto ya no se somete al voto de la Cámara de Diputados, me pregunto si el país, si los peruanos de la calle pueden confiar realmente en ustedes, señores ministros. No por prejuicio, sino por la presencia de ministros cuestionados, por decisiones que no se explican y por las puertas giratorias que llevan a representantes del sector privado directamente a cargos ministeriales. Y en medio de esta incertidumbre de no tener claro un diagnóstico, como lo acaba de reconocer el Premier, el gobierno pretende solicitar facultades legislativas a este Parlamento. Entendemos que existen problemas urgentes, que la inseguridad existe o exige respuestas rápidas. Entendemos que existen desafíos económicos y sociales que no pueden esperar. Pero una emergencia, señores ministros, no elimina la Constitución. La urgencia no puede suprimir este Parlamento. La delegación legislativa es una herramienta constitucional, pero precisamente porque es excepcional,
debe ser específica, delimitada y sobre todo controlada. Han pasado más de 3 semanas y hasta ahora seguimos los peruanos esperando sus respuestas. ¿Qué quieren hacer exactamente con la delegación de facultades? ¿Hasta dónde se pretende llegar? ¿Qué significa para ustedes, señores ministros, reorganizar el Estado? ¿Qué instituciones se pretenden eliminar? Señor Cheput, ¿qué cambios laborales se van a realizar? ¿Y qué garantías se le ofrece a los trabajadores? Desde Juntos por el Perú podemos discutir la necesidad de modernizar el Estado, pero no aceptaremos que bajo ninguna palabra de modernización se eliminen las instituciones que fiscalizan el poder económico o protegen los derechos ciudadanos. Modernizar el Estado, señores ministros, no puede significar desmantelar las instituciones que fiscalizan al poder. Simplificar trámites no puede significar eliminar controles. Y promover la inversión, señor ministro de Economía, no puede significar eliminar los derechos del pueblo. La Cámara de Diputados, colegas, no puede convertirse en una oficina de partes del Poder Ejecutivo. Esta posición no es obstruccionismo ni responde a una mirada negativa, es una posición realista. Traemos a este Parlamento preguntas que la ciudadanía se hace en las calles y que el gobierno no puede seguir ignorando. La señora Fujimori se comprometió a respetar la independencia de poderes. Corresponde que ese compromiso se demuestre en los hechos. No se trata tampoco de aceptar un falso consenso. Si por consenso se entiende guardar silencio, renunciar a la fiscalización o admitir decisiones que no pueden ser explicadas. Señores ministros, han pasado 20 días y nosotros no hemos venido solamente a cuestionar. Frente a un gobierno que todavía no demuestra una ruta clara y a una bancada oficialista que hasta el día de hoy no ha presentado ningún proyecto de ley, Juntos por el Perú viene a cumplir el encargo que el pueblo peruano le otorgó en las urnas. No se nos puede pedir confianza para continuar con las mismas recetas. No se nos puede pedir confianza sin explicar a qué intereses responderán las decisiones del gobierno. Ante un gobierno que no demuestra claridad para resolverlos y un gabinete que no ofrece garantías suficientes de independencia, podemos discutir plazos, podemos discutir materias, pero no vamos a abdicar de nuestra responsabilidad constitucional. Y precisamente porque no hemos venido solamente a cuestionar, señores ministros, vamos a poner en sus manos las primeras 20 iniciativas legislativas que Juntos por el Perú ya presentó. Tiempo cumplido, señor diputado. Tiene la palabra el senador Carlos Mesías Ramírez, de Fuerza Popular, por 5 minutos. Gracias, señor presidente. Un saludo al gabinete por su intermedio. El diagnóstico que nos ha traído acá la representación del Poder Ejecutivo es un diagnóstico calamitoso, pero que demuestra además o representa la miseria de los anteriores gobiernos, sobre todo el sombrero que tengo al frente mío. Y si el país no ha colapsado hasta el día... Le pido coherencia, señor senador, por favor. Está usted en la Cámara de Diputados. Si el país no ha colapsado hasta el día de hoy, es porque la Constitución del Estado garantiza una política macroeconómica sustentada en la independencia del Banco Central de Reserva y en el capítulo económico de la Constitución del Estado. Un gobierno que quiere ser coherente y que además pretende dar un mensaje de esperanza al país, tiene que tener en primer lugar una filosofía y después un plan de gobierno coherente, que lo hemos estado escuchando acá. Y esa filosofía, la Constitución Política del Estado, la Constitución de 1993, que algunos ilusos piensan o creen que van a poder derogar por la proceso de reforma o a través de la Asamblea Constituyente. ¿Y por qué hago referencia a la Constitución del Estado? Porque la Constitución del Estado establece una economía social de mercado que se basa en la iniciativa privada libre y que destierra la competencia desleal.
Y eso es lo que hemos tenido en los últimos 10 años. Competencia desleal por gobiernos que han convertido al Estado no en el promotor de la iniciativa, no en el promotor de las pequeñas empresas y de los que menos tienen, sino que el Estado se ha convertido en una metodología del terror, estableciendo trabas, poniendo obstáculos con una sola finalidad, la finalidad de poder establecer la corrupción. He escuchado a algunos diputados hacer referencia acá a ciertas responsabilidades cuando han sido los grupos de izquierda, representados también en esta Cámara de Diputados, quienes han establecido una política de corrupción, como ha sido el gobierno de Pedro Castillo, donde se estableció. La señora aquí estuvo en el Senado, la primera ministra, la señora Mirta Vázquez, que cuando asumió ese cargo dijo: voy a entregar la lista de los corruptos de Zarratea. Estamos esperando orden para crecer, pero no puede haber crecimiento si es que no hay respeto de la ley. Y el respeto de la ley significa, sobre todo, que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución, y quienes en algún momento han promovido golpe de Estado y ruptura del orden constitucional tienen que seguir donde están. Muchas gracias, señor presidente. Señores senadores, ustedes están cordialmente invitados a esta zona, pero esta es la Cámara de Diputados. ¿Ok? Por favor. Los señores diputados están conduciendo con coherencia, con neutralidad, con imparcialidad. Por favor, dejemos de adjetivar. Listo. Tiene la palabra, por favor. Tiene la palabra el diputado Revilla Villanueva César Manuel, también de Fuerza Popular, por 5 minutos. Señor presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, señores ministros, señores colegas diputados, señores senadores. El Perú hoy tiene un gobierno con objetivos claros, con capacidad técnica, con fundamentos y decisión para actuar. Este gabinete ha demostrado que tiene esas 3 condiciones. Estamos ante un equipo que combina experiencia, capacidad de gestión y liderazgo para lograrlo. Presidente, estamos ante un equipo que tiene una clara visión y tiene un orden establecido. Estamos ante un equipo que no pone excusas, pero que tiene que actuar. Un equipo que viene con orden, pero que tiene que decir la verdad. Un equipo, presidente, que no espera que las cosas lo sobrepasen y que se presente en el lugar. Cuando hubo la crisis en Ucayali, presidente, no esperó que esto lo sobrepase. Se hizo presente. Inmediatamente, el ministro de Energía y Minas declaró en emergencia el sector hidrocarburos. Hizo lo que es necesario para aumentar las reservas. Economía y Finanzas dio un subsidio focalizado. Se superó la crisis. El Ministerio de Trabajo, a través de Yancasún, presidente, cada emergencia la convierte en una oportunidad. El Ministerio de Salud, presidente, no le miente a la gente con cáncer enseñándole un cheque que les va a dar un subsidio o que les va a regalar medicinas y después los deja morir o los lleva para una foto. Va en la cancha, diagnostica y prepara los establecimientos para el fenómeno del niño. Y creo, presidente, que decir la verdad no es faltarle respeto a nadie. La presidenta ha dicho la verdad, ha encontrado un estado catastrófico, pero está tomando acción, está acercándose a los peruanos y está invitando a cada uno de los colegas presentes a trabajar en conjunto, a actuar. Nosotros no vamos a perder el tiempo en confrontaciones, vamos a ir a buscar, a resolver los problemas. Interior, presidente, está trabajando y buscando la conexión internacional con el FBI
para empezar a hacer la desarticulación de las bandas internacionales. Nuestro canciller ha logrado que un buque hospital llegue, presidente, para lograr que ese hospital esté justo cuando llegue la emergencia, cuando nuestra capacidad hospitalaria, presidente, esté superada. Porque vamos a tener la pandemia, vamos a tener el dengue, vamos a tener las infecciones y vamos a tener una gran, presidente, una gran demanda social en la que vamos a colapsar. Y, presidente, queremos responsabilizar a este grupo de ministros que tienen 20 días, que han encontrado un Estado burocratizado, que han encontrado un olvido del Ministerio de Agricultura, que un ministro ha tenido que destrabar 35 proyectos de agua para garantizar el sostenimiento, que ha tenido, presidente, que enfrentarse a distintas situaciones en el momento exacto que inicia su gestión. Tenemos una ministra de la Mujer, presidente, que el día de ayer ha ido a atender a una víctima, a la familia de una víctima de feminicidio, apoyando al ministro del Interior, colaborando, presidente, con esta víctima, dándole soporte. ¿Cuándo se ha visto que inmediatamente llegue la ministra de Inclusión Social, presidente, llegando a trabajar con ellos? Y están diciendo que el Ejecutivo no se acerca. Presidente, esta bancada votó en contra del último crédito suplementario. Y las bancadas aliadas de izquierda, donde muchos de estos excongresistas son asesores, votaron a favor. Y los hemos visto por los pasillos. Presidente, nosotros venimos trabajando con coherencia y la verdad, presidente, es que lo que se quiere es una reconciliación nacional. Lo que le digo a todos los demás colegas de oposición es que en este momento la población no necesita más enfrentamiento. Lo que necesita es que demos una tregua para afrontar el fenómeno del niño que va a atacarnos a todos por igual sin ideología política. Por favor, les digo que empujemos juntos el barco y que esperemos y ayudemos a las facultades. Es lo que necesita el país, es lo que necesita el Perú. Unidad. Muchas gracias. Tiene la palabra la senadora María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero, por 3 minutos. Gracias, presidente. Saludar a todo el gabinete. Gracias por la invitación. Que siga siendo generosa y no nos ponga pues una observación que estamos en el hemiciclo de ustedes. El karma regresa, señor presidente. Acá se reclama salud, educación, seguridad. Los últimos gobiernos que ha habido en este país han sido de izquierda, de la gente que está al frente, sentados hoy día a la derecha. Pero los últimos gobiernos han sido desastrosos. Lo que le corresponde a este gabinete, a este gobierno, es retomar, reordenar y conducir el gobierno, el país, como corresponde. Hay que arreglar todo este desmadre que la izquierda ha destruido el país. Y eso toma tiempo, no en 3 semanas. Reclaman proyectos. Yo tengo mis observaciones con el nuevo gabinete, claro que los tengo. Pero no tienen que tener el descaro de reclamar lo que en su vida han sido capaces de hacer ustedes. Los gobiernos regionales están descentralizados hace más de 25 años. Tienen presupuestos propios para ejecución de obras. ¿Dónde está todo ese platal que reclaman salud, educación, seguro? ¿Dónde está ese platal? ¿Dónde está la plata de Ángel? ¿Dónde está la plata de Cajamarca? ¿Dónde están esos dineros? Porque hemos encontrado todo este desastre que nos han presentado. ¿Dónde está toda esa situación? Un gabinete como el que entró el señor Pedro Castillo, con cada ministro peor que el anterior, hasta con prontuarios. Un gabinete esparramado en ese museo que están presentando 11 de la noche, con un ministro de Economía que lo único que le fastidiaba era que le picaba el ojo cada vez que veía un carro de alta gama. Es el ministro de Economía. Cada uno ha sido peor que el anterior. Los cancilleres desastrosos han sido un reverendo desastre ese manejo. Esto que tenemos hoy día en el Perú, que ustedes reclaman y quieren componer, ha sido originado por ustedes, no por los que están presentes probablemente, pero sus gobiernos anteriores. O sea que para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado. No solamente eso, se habla mucho de la minería legal y contempla la minería legal. Hoy los tratados de libre comercio obligan, exigen la minería que tenga objetivos muy exigentes. Pero ¿qué pasa con la minería ilegal? ¿Cuánta minería ilegal puede haber hoy acá? ¿Qué pasa con Reinfo? Desde que entré a este Congreso en el 2006 sigue el Reinfo y seguirá, no va a cambiar en diciembre tampoco. Esa es la realidad.
cuando estamos hablando de situaciones, por ejemplo, como los ministros que están el día de hoy, a ustedes les corresponde arreglar este desastre que están viendo acá. A mí me parece inaceptable, presidente, y con este gabinete algunas cosas con no coincido. Me pareció inaceptable que le den un salvoconducto a la señora Betsy Chávez, donde todo el país, el mundo ha visto que contribuyó con la salida, el golpe de Estado. El gobierno desde la época de Vizcarra y estos gobiernos acá han destruido la democracia, han destruido la Constitución, han atropellado todo. Y esto hay que arreglarlo, y no se hace pues el día siguiente. ¿Con qué derecho ustedes vienen a reclamar las cosas acá? Y reitero, tengo mi discrepancia con el nuevo gabinete. Pero ¿con qué derecho? ¿Quiénes son ustedes para venir a reclamar acá? ¿Qué cosas han hecho? ¿Qué proyecto han presentado ustedes hasta ahora? ¡Nada! ¡Cero! Solo presentan problemas, solo presentan todo. Si no toman el poder o las buenas, lo toman a las malas para quedarse. Así no es, presidente. Le agradezco la gentileza porque ya me avisaron que mi tiempo se está acabando y ya me cortaron. Gracias. Tiene la palabra la diputada Rosana Laiza Macera, del Partido del Buen Gobierno, por 3 minutos 30. Señor presidente, quiero empezar solidarizándome con Ayacucho, un recordatorio de todas las urgencias que tiene este país. Me sorprende cómo un gobierno que se ha preparado durante 20 años para llegar con un diagnóstico hecho, hoy nos digan no pidan mucho en 20 días. Tenemos ahora sus diagnósticos y sus objetivos, pero no nos están diciendo cómo es que van a hacerlo. Hemos escuchado hoy un discurso de campaña. Y la campaña ya se acabó, señores. Es hora de hacer gestión pública. No voy a repetir lo que hayan venido diciendo mis colegas, pero lo que quiero preguntar a través de la presidencia es ¿dónde están los temas esenciales para el Perú en este plan de gobierno en materia de modernización del Estado? ¿Dónde queda la lucha contra la corrupción? ¿Dónde está la digitalización del Estado? ¿Dónde está la reforma del servicio civil? ¿Cómo se va a asegurar la meritocracia en la función pública? Todas estas preguntas necesitan respuestas urgentes. ¿Cómo podemos esperar que el Estado funcione rápido si el propio gobierno no logra ponerse de acuerdo? Por otro lado, si bien hay temas que sí se han mencionado, mucho se habla de reforma policial, no se habla de la reforma policial, se habla de una policía con tecnología, con más carros, con más drones. Hablamos de sacar a las Fuerzas Armadas. Miren Ecuador, tienen las Fuerzas Armadas en la calle hace años y están en su peor pico de delincuencia. Si realmente va a haber una lucha frontal contra el crimen, ¿qué podemos esperar de las personas que hicieron, elaboraron, permitieron que estas leyes existan y hoy faciliten el crimen que estamos viviendo? El fortalecimiento de la justicia es indispensable para que podamos combatir la inseguridad ciudadana. Un gobierno que se autodenomina demócrata necesariamente debe garantizar la separación de los poderes y la independencia de los jueces. Creo yo que estamos muy lejos de los indicadores que revelen que somos un Estado unido, además de equitativo. Muestra de ello, hablemos de mujeres. Este gabinete no representa a las mujeres. Me preocupa muchísimo la falta de representación que tenemos. Es una oportunidad absolutamente desaprovechada, siendo Keiko Fujimori la primera presidente mujer electa. Solo en el 2025, además, quiero agregar, han habido 19.692 casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes mujeres. Tenemos serios problemas en Condorcanqui y no estamos respondiendo a la altura. Sostenemos un sistema que exige que las niñas, las mujeres, nos cuidemos en la casa, nos cuidemos en la calle, nos cuidemos cuando salimos con las amigas, con los amigos, cuando vamos a una fiesta. Pero hemos fracasado en tener un sistema educativo que les enseñe a los hombres a no violar. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado de Ahora Nación, Freshman Buitrón Martínez, por 2 minutos. Disculpe. Señor presidente, mediante su persona le hago llegar un cordial saludo desde Ayacucho para todos los presentes. En estos momentos en mi región ha sucedido un terremoto de 7.2 grados. No hay víctimas que lamentar hasta el momento, pero hay damnificados y necesita la presencia del Estado.
Señor presidente del Consejo de Ministros, Ayacucho es una de las regiones más aisladas. Cabe recalcar que desde Huamanga para llegar a Coracora, donde ha ocurrido ese terremoto, las vías son tan complejas que hay que llegar a 16 horas desde Huamanga, a 15 horas, a 10 horas desde Cusco y de la misma manera desde Ica. No existe una carretera asfaltada para ese lugar y tampoco existe un anillo vial. El ministro que me está escuchando, por favor, necesitamos una carretera, un anillo vial en el Braem. Eso es sinónimo de desarrollo. Del mismo modo, la carretera Vilcasuamán-Andahuaylas, que conecta Ayacucho con Apurímac, la carretera Huancayo-Huamanga, que conecta Junín con Ayacucho. Señor ministro de Salud, necesitamos reformas. Hay una señorita de 20 años de edad que está hace una semana agonizando y tiene que llegar su nombre hasta este hemiciclo para que sea escuchada. Su nombre es Cáceres Inostroza Yuzdet, que no encuentra una cama UCI en Lima. En mi región no hay especialistas, no hay medicamentos. Necesitamos la presencia del Estado, pero en algún momento eso se tenía que decir. El Estado nos está olvidando y nos está aislando y para colmo nos están discriminando. Señor presidente, los peruanos no queremos que nos regalen pescado. Queremos aprender a pescar y mercados donde venderlos. Hay muchos emprendedores jóvenes ayacuchanos que tienen en mente proyectos como exportar la quinoa, el cacao, el café, sobre todo del Braem y demás zonas de Ayacucho. Pero el Estado no ofrece una política real de cómo llevar esos productos al mercado del mundo entero. Tenemos los recursos, pero no tenemos las posibilidades. La extorsión ya no es solamente... Tiempo cumplido, señor diputado. Tiene la palabra la diputada por Obras, Dina Janco Janco. Por 2 minutos. Ilatanaca, Cuyacanaca, Perú marca. Señor presidente de la Cámara de Diputados, señor presidente de la Cámara de Senadores, compañeros, compañeras diputados, Puno es Perú. Nosotros en la región de Puno tenemos muchas necesidades, señores ministros. Quiero recordarle a la señora presidenta lo que ha tenido compromiso, construcción, la carretera Juliaca-Puno, autopista Juliaca-Cusco, autopista Juliaca-Desaguadero. Y asimismo también en el sector agropecuario ha tenido un compromiso con los centros poblados en donde tiene que entregar tractores, que se cumplan esos compromisos. También tenemos potencial agropecuario, turístico, energético y comercial. Por eso cuando hablamos de intervenir en Puno, hablamos también de generar conectividad, comercio, empleo y oportunidades para todo el Perú. Defender a Puno también es comprender el desarrollo del Perú. Desde el sur del país exigimos el cumplimiento de los compromisos electorales asumidos de la presidenta. El fortalecimiento de los establecimientos de salud, asimismo también la construcción de las infraestructuras que necesitan las instituciones educativas, muchas instituciones educativas que están abandonadas y no hay apoyo para esas instituciones educativas. Señor presidente, Tiempo cumplido, compañero. Tiene la palabra la diputada Luz Mérida Soto Ferrari, de Juntos por el Perú, por 2 minutos.
señores presidentes del Congreso, señores ministros, compañeros diputados, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos han querido vender la idea de que la inclusión social consiste únicamente en entregar un bono y una canasta de víveres. Eso no es desarrollo, es asistencialismo. La verdadera inclusión exige la salud, la educación, el trabajo, la vivienda digna, los derechos para todos. No es un privilegio, para todos no es un privilegio, es un derecho, la salud. Nos vendieron la idea de que todos y todos estamos bien en este país, pero no es así. Hay 70% de jóvenes desempleados en el país. Hay 1 millón de pobres, exageradamente pobres. ¿Qué hablar de esas mujeres desempleadas, víctimas de violencia y mucho más de aquellos huérfanos que hemos dejado por esas violencias políticas que hasta ahora el Estado no lo ve? Desde aquí quiero pedirles a estos señores ministros desde este tribunal, tomen conciencia y que vean esta situación desde... Tiempo cumplido, colega. Tiene la palabra la diputada Jacqueline Tapuyima Inzapillo, de Juntos por el Perú, por 2 minutos 30 segundos. Hola. Buenas tardes, señor presidente, señores ministros y colegas del Pleno. Sobre la preservación de nuestro medio ambiente no se ha mencionado nada, que es el problema latente que afecta enormemente a nuestra Amazonía. Un ejemplo es mi región San Martín, donde la pérdida acumulada de bosques amazónicos entre el 2001 y 2025 alcanzaron las 546.952 hectáreas. Las actividades forestales, mineras y de hidrocarburos son las causantes de este flagelo, así como de los conflictos sociales y ambientales en nuestro país. Desde el año 2020 hasta la fecha, según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se ha registrado 35 asesinatos de líderes indígenas y según el registro de organismos ambientales internacionales, hay más de 60 asesinatos de defensores ambientales e indígenas. En el año 2019 se han reportado más de 590 alertas o amenazas de muerte contra líderes que protegemos nuestros territorios ancestrales. Las regiones más afectadas son Ucayali, Huánuco, Pasco, Madre de Dios, Loreto y San Martín. La vulnerabilidad de nuestras comunidades y territorios van acompañadas de la ausencia e inoperancia del Estado. Quiero señalar uno de los casos que más ha conmovido y fue noticia mundial: el asesinato del líder indígena quechua y defensor ambiental Quinto Inuma Alvarado, quien en vida fue el apu de la comunidad nativa Santa Rosillo en el distrito de Huimbayo, en mi región San Martín, asesinado a balazos el 29 de noviembre del año 2023 por sicarios de la mafia maderera y del narcotráfico, y el proceso penal anda estancado. Este caso es una muestra del desamparo y desinterés de los gobiernos anteriores y de algunas autoridades que actualmente están en el gobierno. Quinto Inuma fue asesinado después que realizó 23 denuncias sobre las amenazas de muerte que le hicieron. Hago la pregunta, señores, por intermedio de la presidencia:
¿Cuál es la posición de este gobierno respecto a estos crímenes contra los defensores ambientales y derechos humanos? Nuestro pueblo no espera palabras, espera justicia y espera acciones. Gracias, señor presidente. Gracias a usted. Tiene la palabra la diputada Rosángela Andrea Barbarán Reyes, de Fuerza Popular, por 3 minutos. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al premier y a los ministros. Quiero iniciar, presidente, preguntándoles a mis colegas cuántos proyectos de ley ya hemos aprobado en este nuevo Congreso. La respuesta es ninguno. Y no porque ustedes no quieran trabajar, sino que existen plazos y procedimientos que tenemos que respetar. Y no nos podemos saltar ello. Y si seguimos con esos plazos y procedimientos, presidente, no entendemos el sentido de urgencia. Mientras que nosotros estábamos debatiendo, presidente, un terremoto azotó la ciudad de Ayacucho. Ministros tuvieron que salir inmediatamente cambiando la agenda para poder atenderlos de forma inmediata. Y es que eso, presidente, es lo que necesita el país en este momento. Deponer nuestras diferencias ideológicas porque siempre las vamos a tener. Y efectivamente, enfrentarnos a los colegas de enfrente puede darnos más likes en las redes sociales, puede hacer que la gente vibre y aplauda, pero es que eso no necesita el Perú en este momento. El Perú se está desangrando. Los extorsionadores, como bien ya lo ha dicho el ministro del Interior, no se fijan cuál es su ideología para dispararte. No se fijan cuál es su ideología para dinamitar. Y no solo, como se dice, a los ricos. Están atentando contra la gente que sale a trabajar todos los días. Transportistas, bodegueros y personas que de a pie lo único que quieren es una oportunidad. ¿Cuántos jóvenes hasta el día de hoy no pueden lograr su primer trabajo? Eso debería ser, presidente, hoy nuestra prioridad. Darnos cuenta, presidente, que todos queremos muchas cosas para nuestros pueblos, pero la caja fiscal es limitada y las necesidades no. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo de cuáles van a ser esas facilidades para que efectivamente nosotros podamos lograr juntos que cuando se debate un presupuesto sea objetivo, sin olvidarnos también de los grandes responsables. Porque mucho criticamos al gobierno de turno. ¿Y qué hay con los gobernadores regionales? ¿Qué hay con los alcaldes? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Están atendiendo al país, sí o no? ¿Y dónde está la función de fiscalización de los congresistas, quienes tenemos que hacer que ellos cumplan realmente con cerrar brechas? Ese es un trabajo conjunto. Y nuevamente lo digo, no significa renunciar a lo que realmente uno defiende. Nuestras ideologías serán quizás eternas. Yo saludo, por ejemplo, el mensaje ayer del presidente de la Comisión de Economía, que representa a otra bancada, pero fue clarísimo. Yo no voy a ver el color político para atender un buen proyecto, y esa es la forma de trabajo. Hoy más que nunca, presidente, yo saludo a aquellas personas que estén pensando en el país, que estén pensando en que, ok, no importa lo que pasó, porque si nos ponemos a debatir quiénes son los grandes responsables, quizás seguiremos peleando. Necesitamos resultados y los resultados tienen que ser rápidos. Y para eso tenemos que darle la facilidad al gobierno de turno. Nos guste o no quién puede estar en ese momento, necesitamos herramientas que faciliten, presidente, y que coadyuven a los peruanos. No por la presidenta de la República, sino por cada ciudadano que se va a ver beneficiado con los resultados prolijos y rápidos. El sentido de urgencia, presidente, es importante porque si no, seguiremos desangrándonos como país sin ninguna solución. Tiempo cumplido, gracias. Tiene la palabra la diputada Flor de Jesús Mesa Rivera, de la misma agrupación popular, por Fuerza Popular, por 3 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Hoy hemos escuchado un mensaje que va en línea con lo que nuestra presidenta Keiko Fujimori anunció el 28 de julio. Recuperar el orden, fortalecer la seguridad y construir un país con más oportunidades para todos. El premier ha señalado una ruta clara: recuperar un Estado desordenado con una gestión que busca resultados concretos. A diferencia de otros gobiernos, el premier ha anunciado cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer. Y esto es importante, porque ponerle fecha a un compromiso es muestra de respeto a nuestro país. Este es un gobierno que genera expectativa e ilusión como hace 25 años no lo habíamos sentido. Nuestra función como Congreso debe ser colaborar y fiscalizar con responsabilidad. Señor presidente, invertir en la primera infancia no es un gasto,
es la mejor inversión que puede hacer el Estado. Como madre, sé que cada niño que sufre con anemia es una preocupación para miles de familias, pero también la carga viene a muchas madres que no saben ni cómo solventar esos gastos. Por eso saludo el anuncio del Premier, con su permiso, que prevé transferir hasta 75 millones de soles a los gobiernos regionales. Pero ojo, los gobiernos regionales serán fiscalizados por nosotros para que se haga un buen uso de estos recursos. Señor presidente, no quiero terminar ese discurso sin saludar la rápida reacción de nuestra presidenta y de nuestros ministros al visitar Limasur, que ha sido afectado por esas lloviznas, y en especial a Villa El Salvador, distrito que me vio crecer. Señor presidente, prevenir es gobernar. Señores ministros, no podemos llegar tarde frente a la anemia, frente a la inseguridad, frente a ningún desastre natural como venimos haciéndolo. Y eso no es una demanda de solo este Parlamento, sino también de la población, del pueblo que nos está viendo. Yo creo en una política que no se queda en discursos, definitivamente. Hay que llegar a la cancha, que permita que más niños y mujeres, familias también, puedan florecer en este país. Señores diputados y senadores presentes, podemos tener diferencias ideológicas, pero que su oposición no se convierta en oposición al Perú. Hoy nos corresponde sumar esfuerzos, colaborar y fiscalizar con responsabilidad. Nuestro país lo demanda. Basta de debates innecesarios y lleguemos a acciones concretas. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Jaime Quito, perdón, el senador Jaime Quito, de Juntos por el Perú, por 2 minutos 30 segundos. Gracias, presidente. Hoy escuchamos lamentos y súplicas de la situación en la que se encuentra el país. Cuando los responsables directos están aquí, cuando los responsables directos del neoliberalismo, de la situación crítica en la que se encuentra el país, son precisamente este gabinete de reciclados que vienen desde el gobierno de García, Ollanta y todos los demás, y también de sus títeres, de los distintos gobiernos que han venido. Señor diputado. Señores, por favor. Señor senador. Los señores senadores, los diputados estamos conduciéndonos como se debe. ¿Qué pasó? Por favor. Va para todos, ¿ah? Continúe. Gente. Presidente, no obstante todo ello, aquí lo que tenemos que precisar de la situación en la que está nuestro país es precisamente por las políticas neoliberales establecidas en una constitución que nació del fraude, la que nos ha llevado a esta situación. Por esa razón, lamentamos nosotros que se haya quitado en la constitución de tantas modificaciones que ha hecho el voto de confianza. Porque esto debería significar para todos los diputados mandar a su casa a estos ministros que, como sabemos, tendrían que ir más bien tanto al Ministerio Público y al Poder Judicial a responder de sus procesos judiciales y denuncias que tienen. Lo que también queremos precisar, señor presidente, que no nos traen absolutamente nada. ¿Qué cambio? ¿Qué orden? ¿Qué rumbo? El rumbo es precisamente al fracaso porque continúan insistiendo en el fracaso de los gobiernos de los que fueron parte anteriormente. Y eso lo ha venido a señalar el señor Galarreta con su amigo, seguramente el que también preside la Cámara de Senadores, que fueron al final de cuentas que ellos generaron el desastre con el golpe de Estado que hicieron a Pedro Castillo. Lo que tenemos que precisar es que aquí, en temas de educación y de salud, no nos dicen absolutamente nada. Porque lo que nos están planteando es simplemente seguir garantizando la precariedad para la población, para la ciudadanía. Pero sí, aquí lo que vemos es que vienen a representar
a sus amigos empresarios para seguir garantizándoles una desregulación en cuanto a los temas de... Tiempo vencido. Señores, el gabinete encabezado por el Premier Galarreta ha venido a hacer su exposición de planes. Sobre eso tenemos que criticar. ¿Ok? Tiene la palabra el diputado Oswald Kawasa Mitibe, de Juntos por el Perú, por 2 minutos 30 segundos. Muy buenas tardes, señor presidente de la Cámara de Diputados, por su intermedio, al presidente de la PCM, a los ministros, senadores y diputados. Bien, nos han hablado de un orden, sin embargo seguimos en caos. La región Ucayali no ha sido ajena a este caos. Hace una semana he estado en mi región a mirar un problema, aparte de ser nacional, netamente de la Amazonía peruana. La Amazonía peruana, o el Perú, está conformado por el 62% de la Amazonía peruana. Y ahí se ha generado en Pucallpa netamente el tema del combustible. Y quiero desmentir categóricamente cuando dicen que el ministro de Energía y Minas ha solucionado el problema. No hay nada de solución. Por el contrario, señor presidente, Pucallpa se encuentra abandonado por este gobierno, que es indiferente a sus problemas álgidos que hoy, en este momento, siguen en paralización. Enfrentamiento entre la Policía Nacional y la población de Ucayali. 13 detenidos, 3 menores de edad, y que han sido puestos a disposición de la Fiscalía, detenida en la policía, más de 24 horas. Eso es inconcebible. Por eso, a través suyo, le pido al ministro del Interior que visite, insisto, Pucallpa. Cuando él también nos habla que las municiones se cargan más en la región Ucayali, que no le sorprenda, señor ministro, porque usted avala justamente al comandante general Arriola, cuestionado por presuntos actos de corrupción. Y ese es su producto que usted siga avalando, señor ministro. Asimismo, en este momento tenemos el problema de la Universidad Nacional de Ucayali. En este momento, 85 días, señor presidente, por su intermedio, exhorto al señor ministro de Educación, de una vez por todas, que ordene a la superintendente de la SUNEDU, de nombre Vicente Paul Espinosa, que agende el problema de la Universidad Nacional de Ucayali. No podemos ser indiferentes a este derecho constitucional a punto de perder el ciclo. ¿Dónde están los ministros? ¿Por qué no le hacen suyo este problema de la región Ucayali? Y no puedo dejar de mencionar a una provincia tan lejana que nos da el pulmón del mundo para que nuestro ambiente esté limpio. Purús. Purús toda una vida ha sido marginado. No tiene carretera. La única conexión, señor presidente, es vía aérea, donde una gaseosa cuesta carísimo. Tienen el mismo derecho que nosotros. Sin embargo, existe luz por horas. No tienen agua potable. No existe absolutamente nada y los derechos constitucionales lo dicen. Tiempo cumplido. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Aldo Bravo Quispe, de Renovación Popular, por 2 minutos. Gracias, presidente. Señor presidente, por su intermedio, saludo al Premier Luis Galarreta, a los señores ministros y saludo además su presentación en el gabinete. Me ha encantado escuchar del señor Premier este esfuerzo de menos confrontación, más coordinación y más diálogo, porque creo que lo que nos une a todos es construir el Perú que queremos. Y por eso me parece fantástico, señor Galarreta, que usted anime a todos los peruanos y a todos en este Parlamento a mayor coordinación y a más trabajo en conjunto. Este gabinete me parece a mí que tiene una oportunidad de oro para hacer un verdadero cambio, ministro. Y por eso quiero señalar 4 aspectos que no he escuchado en el discurso, que me parece que son prioridades y le ruego usted tome nota, por favor, y a los señores ministros, con el máximo respeto, señor presidente, por su intermedio. En primer lugar, el Perú no puede sucumbir ante el crimen. Por eso, más allá de las declaraciones genéricas, el Perú necesita saber cuál es el presupuesto que vamos a poner en investigación militar y policial. Esto es importante porque es una métrica de lo que verdaderamente hay que hacer en el Perú, que es frenar la criminalidad antes de que ocurra. El segundo tema es que urge una estrategia firme contra la minería ilegal. No puede ser que tengamos zonas en las que el Perú ya no le pertenece a los peruanos, como La Pampa, como Patás. Y por eso es importantísimo, señor Premier, que podamos plantear una estrategia firme de lucha contra la minería ilegal.
Finalmente, no podemos hablar de combatir el crimen si no hablamos de una reforma de la policía. Es importante reformar la policía. Y por último, en estos pedidos que le hago, Premier, he extrañado que usted diga durante su discurso que no es una prioridad el tren Lima-Chosica, que beneficiaría a 2,5 millones de peruanos en Lima Este. Es una pena que no lo hayan dicho y espero que sea una prioridad. Quiero terminar diciendo que la facultad legislativa la vamos a dar, por supuesto, pero no se olviden nunca que no hay que saltarse a la Cámara de Diputados. Esta Cámara merece respeto y así trabajaremos juntos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Harvey Colchado Guamaní, de la agrupación política Ahora Nación, por 2 minutos. Mauro Garrizo Flores es un transportista asesinado últimamente, uno de los 6 que diariamente muere desde el 28 de julio. Y eso tiene un nombre. La incompetencia del incremento del crimen tiene un nombre, el comandante general Óscar Arriola. Y un padre, el ex ministro de Interior, Santibáñez Antúnez, que en sus primeros 5 meses, cuando se incrementó el crimen, la extorsión, debió ser censurado. Y una de las bancadas que no le halló responsabilidad fue Fuerza Popular. Tuvimos que esperar 5 meses para que fuera censurado. ¿Por qué? Por haber fracasado en la lucha contra el crimen. ¿Por qué más? Por haberse incrementado las muertes por sicariato, por haberse incrementado las extorsiones. Eso, señor Premier, no puede suceder. Ministro que no trabaja bien tiene que ser relevado. Señor César Astudillo, señor ministro, sabemos nosotros de que una institución como la policía o el ejército se rige por 4 pilares. Le llamamos el PIOL: personal, inteligencia, operaciones y logística. En personal, de los 141,000 policías, solo el 9% está abocado a tareas de investigación criminal. No existen muchos detectives. Y el colmo, 140 policías de la DIVIAC, expertos en investigación criminal, fueron sacados el 2025 por el general Arriola a unidades que no son de investigación criminal, perdiéndose. Ha fracasado en administrar el personal de la policía. Inteligencia, manejamos casi 100 millones para gasto de inteligencia, para pago de informantes, para seguimiento, para vigilancias. Hemos constatado los de Pincris, de los distritos, la división que investiga las extorsiones, élite de la policía, no tiene un sol para la lucha contra el crimen en gasto de inteligencia. Eso tiene que cambiar. Muchas gracias. Se le concede la palabra por alusión 1 minuto al diputado Alex Segura. Señor presidente, aquí hemos venido a debatir la exposición que ha hecho la presidencia del Consejo de Ministros con sus ministros. No hemos venido a escuchar insultos y agravios a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Yo le pido a la diputada que anteriormente hizo uso de la palabra que retire las expresiones ofensivas hacia las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Si han habido casos de corrupción en ambas instituciones, estas son individualizadas y sindicadas individualmente, no en la institución. Así que, por favor, por su intermedio, le pido que retire las palabras. Señora diputada Graciela Chipana Condori, por favor, retire la palabra. Que especifique qué palabra. Y Policía Nacional corrupta, retire la palabra. Por si acaso estoy haciendo uso, señor presidente, sí, adelante. Estoy remitiéndome al artículo 93, inciso 6D del reglamento del Congreso. Así que, por favor, exijo que retire las palabras ofensivas. Señora diputada. Bueno, voy a precisar, me refiero a los policías y militares sentenciados. Se da por superado el incidente. Gracias. Continuamos en ese mismo orden de respeto para poder llegar
para poder hacer diálogo y llegar a consensos, que es lo que nos tiene acá. Hay más de 30 millones de peruanos que nos están mirando en este momento y por ellos, y ellos nos han elegido, a ellos nos debemos y por ellos debemos de trabajar. Tiene la palabra la diputada, la senadora Ruth Luque Ibarra, de Ahora Nación, por 2 minutos. El 14 de junio del 2026, un adolescente en la comisaría de Manchay fue torturado, ejecutado extrajudicialmente y hasta el momento ni un policía con nombre está investigado y mucho menos retirado de la policía y peor aún condenado. Pero aún en ese contexto hay una situación gravísima que se va normalizando. Y lo quiero decir en voz alta, aunque a algunos les moleste. Es que ya hay un abuso y una arbitrariedad de malos agentes policiales. Y eso sí es una deuda con la ciudadanía. Se pretende afrontar la inseguridad, pero se tiene miedo de decir reforma policial. Y sí queremos reforma policial, porque no hay manera de luchar contra la delincuencia si tenemos dentro de esa institución policial personas que están investigadas por delitos de corrupción, personas investigadas por otro tipo de delitos y personas que dentro de las comisarías torturan o matan a personas. Y la policía y el Estado tienen una deuda además pendiente con las víctimas del gobierno de Dina Boluarte. Y aquí no se ha dicho nada, porque la señora Fujimori solo nos habla de reconciliación, pero no tiene ningún gesto concreto. Pero además, presidente, aquí también hay una deuda con los jóvenes. No se ha mencionado qué va a hacer sobre el futuro de miles de jóvenes que siguen saliendo y no se ha dicho nada sobre las becas. Pero finalmente, presidente, yo sí quiero llamar la atención sobre lo que la frivolidad que nos ha dejado el gobierno de Dina Boluarte. Este gobierno quiere imitar la frivolidad. En plena inundación, en redes sociales, hablando sobre sombreros o hablando si el cutis estaba bien o no. Eso no necesitamos. La población merece respeto y no frivolidad, y mucho menos que se parezca al gobierno de Dina Boluarte. Gracias. Tiene la palabra la diputada Andrea Medina Stein, por 3 minutos, de la agrupación del partido político Obras. Señor presidente, señor premier, señores ministros, colegas todos. Empiezo mis palabras enviando mi solidaridad a nuestros hermanos de Ayacucho, quienes acaban de sufrir un fuerte sismo hace unas horas. Conjuntamente, traemos una vez más sobre la mesa un tema de vital importancia, la inseguridad ciudadana. Problema que día a día afecta a todas las familias del Perú. Nuestros índices de criminalidad cada día van en aumento y considero que desde el Ejecutivo se debe replantear las políticas operativas de la Policía Nacional del Perú en cuanto a la lucha frontal contra la delincuencia y no permitir ni un asesinato más. A través suyo, señor presidente, yo le pregunto al premier, ¿cuál es el plan de contingencia inmediato? Pues la inseguridad también afecta a una fuente importante de ingresos nacionales, el sector turismo. Con inseguridad no hay turismo. Sin turismo no hay empleo. Sin empleo hay hambre y delincuencia. Y así se repite el ciclo. Por ello es de suma importancia poner énfasis en el índice que mide la inseguridad como uno de los factores fundamentales para la competitividad turística de nuestro país. Hoy saltan las alertas de embajadas extranjeras para viajar al Perú. Como vicepresidenta de la Comisión de Producción, Comercio Exterior y Turismo, hoy transmito la preocupación de todos los peruanos, en especial del sector turismo, y de miles de familias que día a día viven gracias a dicha actividad. Dejo para su agenda qué estrategia específica tiene este gobierno para mejorar nuestros indicadores de seguridad turística y garantizar que nuestros visitantes extranjeros y locales puedan recorrer el Perú sin convertirse en víctimas de la delincuencia. Y asimismo, ¿cuál es el plan de contingencia para proteger la infraestructura turística y garantizar la continuidad de los destinos turísticos frente al impacto del fenómeno del Niño? Señor premier, la ciudadanía no solo espera un diagnóstico, espera propuestas aterrizadas y un rumbo claro. La confianza política no se otorga con un voto, como antes, sino se gana día a día con acciones, resultados, métricas y cifras. Este gabinete tiene la gran oportunidad de demostrar que tiene un plan real
y la capacidad para ejecutarlo. Y a todos nosotros nos corresponde apoyar sin tintes políticos para que nuestro país avance. Gracias. A usted, diputada. Tiene la palabra el diputado Frank Kerkleck Torres, 2 minutos, por Renovación Popular. Señor presidente, primero quisiera lamentar las expresiones de algunos colegas quienes hablan de víctimas, presuntas víctimas civiles de militares y policías, pero no dicen absolutamente nada por los militares y policías muertos, heridos en su lucha diaria contra la delincuencia y el terrorismo. Y sobre nuestras Fuerzas Armadas, les exigimos defender nuestra soberanía, combatir el narcotráfico y la minería ilegal, patrullar las calles, enfrentar la delincuencia, atender desastres naturales y ahora también que entreguen sus cuarteles para convertirlos en penales y luego que cuiden esos penales. Cada vez les exigimos más, pero pretendemos reconocerles menos. Muchos terminan heridos, discapacitados o muertos, cumpliendo su deber. Y ahora queremos afectar las futuras pensiones de los jóvenes uniformados y la protección de sus viudas y huérfanos. Me parece muy incoherente que pretendamos reducir los gastos de pensionistas uniformados, de maestros, pero no escuchemos absolutamente ninguna palabra del gobierno para reducir las finanzas públicas, fusionar ministerios, reducir asesorías, consultorías y publicidad estatal. Me hubiera gustado escuchar más sobre ese tema en su discurso, señores ministros. Ya ocurrió antes con quienes derrotaron el terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA. Después de defender la República, muchos fueron abandonados y perseguidos durante décadas. No cometamos nuevamente ese error, colegas. Responsabilidad fiscal sí, pero empecemos reduciendo la burocracia y no los derechos de quienes arriesgan la vida por el Perú. Una nación digna sabe ser agradecida con quienes la defienden. Muchas gracias. A usted las gracias, señor diputado. Tiene la palabra la congresista Karina Yulisa Beteta Rubín, del partido Fuerza Popular, por 5 minutos. Muy buenas tardes, señor presidente, colegas diputados, señores senadores, y también saludamos la presencia del Premier y de los señores ministros que lo acompañan. He escuchado con atención el discurso de las políticas de gobierno que hoy trae el Premier para todos los peruanos. Asimismo, también entiendo algunas participaciones de algunos diputados, los reclamos que hacen por la falta de agua, desagüe, la inseguridad en la que nos encontramos, por la indiferencia de aquellos gobiernos de turno que nada o poco hicieron a favor de la salud. Por supuesto que sí, compartimos esa preocupación. De la misma manera, muchos nos culpan de que nosotros fuimos parte de esos gobiernos, pero no, señores. Recién hoy sí podemos decir con mucho orgullo que este es el gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y de esta bancada que estamos seguros que vamos a defender todas las políticas públicas que han planteado. También estamos convencidos que los señores ministros estarán y darán la talla y la altura que la presidenta ha confiado en ellos para trabajar por mejorar la calidad de salud. Ya hemos visto al ministro de Salud visitando los hospitales, viendo la indiferencia y mostrando al país que habían ambulancias que estaban en las cocheras, cuando esas ambulancias pudieron salvar vidas a muchos peruanos. Vimos la preocupación del ministro de Agricultura, ahora responsable y estará a cargo del fenómeno del Niño. Y estamos seguros que con la capacidad y el profesionalismo trabajaremos por el bienestar de todos los peruanos. Así como hoy nos acompañan muchos ministros que están presentes y estamos seguros que ellos, con la capacidad, el profesionalismo y sobre todo con el servicio humano, van a trabajar para hacer que los peruanos vuelvan a tener la confianza en los políticos. Entendemos la preocupación por la cual muchos ciudadanos han perdido esta esperanza, han perdido la oportunidad quizás
de ver desarrollar sus distritos, sus provincias, ver cómo la educación pueda mejorar en cada uno de ellos. Pero con esa misma convicción, con esa misma responsabilidad, estamos seguros que al término del gobierno, la presidenta Keiko Fujimori entregará al país una salud de educación, salud de calidad, educación al servicio de todos los peruanos, como también por ahí algunos reclamaban beca 18. También estamos convencidos que todos esos programas sociales estarán al servicio de la población. Decirles también, por ejemplo, que hemos escuchado por mucho tiempo llamar gobiernos indiferentes, pero lo lamentable fueron quienes acusan hoy o hacen reclamos, fueron parte de esos gobiernos desastrosos, fueron parte de esos gobiernos indiferentes que se olvidaron del bienestar y el desarrollo de toda la población. Habían recursos para darles los servicios de agua y desagüe, los puentes, las carreteras, pero no lo hicieron. Pero hoy estamos seguros que a través de los programas Drena Más podremos decirle al país que en estas épocas del fenómeno del Niño estarán ellos protegidos. No más, digamos, inundación de esas calles como hemos visto en Villa El Salvador. Nos conforta ver a los ministros en la cancha, ensuciándose los zapatos. Ante el terremoto en Junín, estuvieron ahí los ministros. Ante las inundaciones en Villa El Salvador, también con presencia. Y estamos convencidos que así serán estos 5 años de gobierno, que estarán trabajando de la mano con la población. Hacemos un llamado a los gobiernos regionales, a los alcaldes, a los señores diputados y señores senadores, a unirse por el bienestar y desarrollo de todos los peruanos, a trabajar con seriedad, con responsabilidad, porque esa es la responsabilidad que nos ha emitido el pueblo peruano, para trabajar buscando el bienestar de ellos. Entiendo que la labor de fiscalización que tienen los señores diputados deben de hacerlo de manera mesurada. Deben de hacer por el bienestar del país. Estar preparados para poder responder a este fenómeno del Niño y que nos debe encontrar unidos. Y con esa unidad... Tiempo cumplido, lamentablemente. Gracias. Tiene la palabra la diputada Aide Celinda Poma Guamaní, del partido político Juntos por el Perú, por 2 minutos 30 segundos. Señor presidente de la Cámara de Diputados, señor primer ministro, señores colegas diputados, muy buenas tardes. Señor primer ministro, usted ha venido hoy a decirnos que su gobierno pondrá orden, que resolverá los problemas, que el Estado por fin llegará a tiempo para nuestras familias. Pero yo vengo a hablarle de Madre de Dios, un pueblo que el Estado ha tenido abandonado y castigado por demasiado tiempo. Primero hablemos del combustible. A nuestra gente ya no le alcanza el dinero, el alza abusiva y la falta de gasolina. Nos dicen que la culpa es de los problemas internacionales, pero la verdad es que hay mafias acaparadoras y especuladores que se hacen ricos a costa del pueblo. Ese subsidio temporal que ustedes defienden no soluciona nada, es solo un parche. Necesitamos que Petroperú se refuerce, que ponga sus propios grifos y regule los precios de verdad. Segundo, usted en su discurso ha prometido mejorar la infraestructura de los centros de salud. Le invito a que nos visite a Madre de Dios. El Hospital Santa Rosa es un hospital viejo, precario, que ya no da para más. Nuestra población no puede curarse con promesas. Exigimos un hospital nuevo y digno. Tercero, usted ha hablado de luchar contra el crimen organizado y la extorsión. Sin embargo, no ha dicho nada, una sola palabra sobre la trata de personas. Este delito terrible está destruyendo la vida de nuestras niñas y mujeres en Madre de Dios. Y sucede ante los ojos ciegos de un Estado ausente. Señor primer ministro, la campaña política ya terminó.
La gente ya no quiere ver más fotos en TikTok. Madre de Dios está en las calles. Exige precios justos. Exige un hospital de verdad. Exige mano dura contra las mafias. Asuman con responsabilidad y den resultados. Gracias. A usted las gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Diego Bazán Calderón, del Partido Político Renovación Popular, por 2 minutos 30 segundos. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio al Premier, a los señores ministros que nos acompañan. Queda aclarar y es importante decir que Renovación Popular no es oficialismo, pero tampoco es oposición. ¿Qué es lo que somos? Somos precisamente este punto medio que rescata el reclamo de los ciudadanos. Y así como existen legítimos reclamos, hoy también hay 2,5 millones de personas que reclaman tener un tren de Lima a Chosica. Un tren que les va a facilitar la vida. Y hoy esperábamos que el señor Premier pueda indicarnos en su discurso que este tren iba a ser una realidad, y espero que al final lo pueda decir, porque no es el compromiso para Renovación Popular, no es lo que exige Renovación Popular, sino es lo que exigen miles de ciudadanos que quieren tener mejor en su calidad de vida, señor Premier. Control político, por supuesto, es importante. He sido uno de los parlamentarios que más control político he hecho en el anterior periodo, pero el control político se hace con mucha responsabilidad. No se pretenda interpelar ni censurar simplemente porque tengo un capricho o porque sé que soy mayoría. Tengo que hacerlo porque estoy seguro que el reclamo es justo. Pero también hay momentos y tenemos que saber en qué momento es importante interpelar y censurar. Hoy la realidad es otra. Estamos a puertas de un fenómeno del Niño que va a significar una catástrofe para millones de peruanos, y hoy realmente estamos sustrayendo a los ministros de sus responsabilidades, cuando los ministros deberían estar en varios departamentos del Perú repartidos atendiendo de inmediato las emergencias. Para eso también se requieren decretos de urgencia y no esperar la dación de facultades, que estamos seguros que las vamos a entregar. Y vamos a revisar, por supuesto, punto a punto, pero los decretos de urgencia, entregando el presupuesto que requieren hoy los gobiernos locales de todo el país para que puedan hacer trabajo inmediato, descolmatación de ríos y quebradas, para que realmente este fenómeno del Niño impacte menos y no nos genere un desorden. No sabemos lo que puede suceder en los próximos meses. La violencia sigue implacable. Vengo de una región como La Libertad, donde lamentablemente nos sigue ganando la violencia, la criminalidad, el desorden y la minería ilegal. Por eso es importante también tener claro que se necesita una reforma al sistema de justicia, al Poder Judicial, al Ministerio Público, una reforma al sistema penitenciario para acabar con estas lacras. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la senadora Mirtas Vázquez Chuquilín, del Partido Político Ahora Nación, por 1 minuto. Muchas gracias, señor presidente. 17 páginas que debieran contener la política del Estado, y a cambio tenemos solamente un conjunto de acciones inconexas que nos presentan en este documento. Un documento que está de espaldas a la población, a los más vulnerables. ¿A qué país se dirigen, señores ministros, si están de espaldas a las necesidades más básicas? La FAO acaba de decir que el Perú lidera la inseguridad alimentaria, y sin embargo este documento no tiene una sola palabra sobre la lucha contra el hambre. Invisibilizan pueblos indígenas, mujeres, guardan silencio sobre las violencias. Podríamos seguir, y ustedes podrán seguir avalando la impunidad. No se dirá nada sobre los crímenes que se han cometido en contra de miles de peruanos. Esos son los temas que definen una política, señores ministros. El Perú es de todos los peruanos. No merecen ser invisibilizados. Gracias. Tiene la palabra el señor diputado José Bahía Malca, por 2 minutos, del Partido Político Renovación Popular. Buenas tardes, señor presidente. A través de usted, al señor Galarreta y a todos sus ministros. El Perú, los peruanos, tenemos 2 tipos de cáncer. Uno que es la corrupción y otro es el problema de la inseguridad ciudadana. Y hay que solucionarlos. Yo pienso que la corrupción, especialmente de los ministerios, ustedes son los llamados acá, señores ministros, a través de la presidencia, a tomar medidas
para no salir posteriormente en un programa, digamos, de fin de semana y que les enrostres que ustedes no hicieron nada. Ese es el primer punto. El segundo punto es la inseguridad. Yo quiero felicitar acá al ministro de Astudillo por haber aceptado ese cargo de ministro del Interior, porque eso no es un cargo fácil, dada la cantidad de ministros que han pasado por ahí. Pero me atrevo a darle unas recomendaciones por haber estado en la Policía Nacional 40 años. Señor ministro, usted nos ha presentado 5 estrategias. Puede ser el mejor plan del mundo, pero si no le ponemos presupuesto, estamos mal. Y eso es lo que los peruanos nos van a seguir. En segundo lugar, la presidenta ha declarado potenciar y modernizar la Policía Nacional. Por favor, lea usted el Plan Estratégico y Capacidades Mariano Santos al 2030. Es una hoja de ruta para potenciar y modernizar la Policía Nacional. Tiene 5 ejes. 1, bienestar y capacitación. No se olvide del bienestar. Usted ha dicho que va Salupol, ha pasado ahora a la Policía Nacional. ¿Qué va a hacer la Policía Nacional? Sería bueno saberlo. 2, logística. Tiene que ponerse en logística. Usted sabe que cuando vamos a la guerra se tiene que dar las armas a las personas. Y para eso tenemos que darle las herramientas legales y también las herramientas tecnológicas a nuestra Policía Nacional. No es posible que mis hermanos policías estén en el servicio con un revólver de 6 cartuchos y la delincuencia tenga una caserina de 40 automática. Hay que tomar, digamos, eso en serio. Y por último, quiero también decir algo muy importante. El problema de la inseguridad pasa también por la desconfianza. Modifique usted la... Tiempo cumplido. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el senador Daniel Barragán Coloma por 4 minutos del partido político Obras. Señor presidente, buenas tardes. Por su intermedio, al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros de Estados aquí presentes. Importante es nuestro pasado, porque nos ha traído lo que somos hoy. Pero más importante es nuestro presente, porque nos llevará a nuestro futuro. Ya no hay nada que podamos hacer por lo que sucedió anteriormente. Pero la pregunta que yo me hago es, hoy tenemos que alabar, por un lado, defender o atacar, por otro lado, a un gabinete que acaba recién de ingresar. Yo creo que es muy prematuro. Debemos de defender o atacar después de los resultados. Y la pregunta es, ¿podemos hacer cambios deliberados en poco tiempo? ¿En 1 año? ¿En 2 años? ¿En 5 años? Nuestra sociedad y Latinoamérica, cuando fue conquistada por los españoles, ellos hicieron intentos muy buenos de cambiar esta sociedad. Y empezaron con los austrias, que pensaron que mediante la religión podían mejorar la sociedad de aquella época. Después probaron los Borbones y también pensaron y probaron que podrían cambiarlo con las leyes, aquellas llamadas leyes de Indias. También fracasaron. Y posteriormente vieron también otras pruebas, los positivistas, los racionalistas, los socialistas, hoy los liberales, todos quizá con buenas intenciones. Pero la pregunta también es, o podemos decir o reflexionar sobre los problemas sociales. Los problemas sociales son problemas fenomenológicos y los problemas fenomenológicos no tienen soluciones unicausales. Y a veces se puede trabajar heurísticamente y también es criticado. Hay trabajos como los nuestros donde la sociedad tiene mucha esperanza. La sociedad espera que nosotros demos el ejemplo con las acciones que nosotros podemos brindar, pero siempre unidos. Porque si nosotros, aquí en el Congreso de la República,
no aportamos para que el gobierno tenga éxito y siente la sociedad que hay una división, pues lógicamente ese ejemplo también lo tendrán ellos y nuestra población seguirá dividida. Luis Alberto Sánchez en aquellas épocas decía: Perú, retrato de un país adolescente. Después vino Jorge Basadre y dijo: Perú, problemas y posibilidades. Raimondi decía: mendigos sentados en un banco de oro. Desde el Partido Cívico Obras no seremos oposición, seremos solución, seremos fiscalización, pero fiscalización responsable, porque el pueblo peruano necesita que nosotros estemos unidos para lograr un objetivo. Así como lo dijeron, ¿qué será el Perú de... Muchas gracias, señor senador. Queda solamente un disertante por cada partido político. Tiene la palabra el senador Alfonso López Chau Nava, del partido político Ahora Nación. Tiempo, 4 minutos. Quiero, por su intermedio, señor presidente, saludar la presentación del primer ministro. Hemos escuchado con atención las palabras del presidente del Consejo de Ministros. Se nos ha hablado de productividad, defensa y desarrollo. Es cierto, no hay desarrollo sin productividad. Y repito, dándole la razón. Es cierto, no hay desarrollo sin productividad, pero tampoco hay desarrollo sin defensa. Sin embargo, quiero ser enfático en una convicción que sostiene nuestra bancada. El mejor escudo que está ahí encima de nuestra bandera no es el que se forja en el acero, sino el que se teje en la justicia social, en la salud y en la educación. Porque no hay productividad genuina sin innovación. Y no hay innovación sin ciencia y tecnología. Y nada de eso sin universidad fuerte. Pero no hemos escuchado una sola palabra sobre el futuro de la educación superior. Es cierto, no podemos pedir en 21 días, pero el rol de la oposición, como en la física, lo que resiste apoya. Nosotros, de buena fe, decimos, señor presidente, incorpore el tema de la universidad y si no, que no se nos explique que hay productividad sin universidad. La Constitución del 79, la cito como referencia anterior, y la del 93, con sus diferencias, tienen un centro común: el ser humano y la justicia social. Ese es el verdadero norte. Y desde ese norte debo señalar con preocupación 3 ausencias clamorosas que las digo otra vez para que el plan estratégico sea mejorado. Primero, no hemos escuchado una sola mención a la familia de las víctimas de la policía y de los civiles, como dijo el coronel Colchado, que perdieron la vida durante el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Señor presidente del Consejo de Ministros, la verdad y la reparación no son opciones, no son opcionales. No puede haber diálogo ni gobernabilidad si se ignora el dolor de quienes claman justicia. La primera obligación de un presidente, de un Estado, de
de un legislador es sanar las heridas. Un gabinete que mira al futuro sin resolver el pasado, sé que usted estará de acuerdo conmigo, se construye sobre arena movediza. Segundo, la mención a la gestión de riesgos, de desastres, de mi punto de vista ha sido insuficiente. Y me remito a un ejemplo, mi solidaridad con el pueblo de Ayacucho. Pero si ocurriera eso en Lima, yo he sido rector de la UNI, todos conocemos esa avenida. Si ocurriera un sismo de esa magnitud en esa avenida Tupac Amaru, ni para atrás ni para adelante, ¿qué respuestas hay para eso? Tiempo cumplido, señor senador. Gracias. Tiene la palabra la senadora Patricia Iturrégui Byrne por 3 minutos del Partido del Buen Gobierno. Señor presidente, ministros, colegas parlamentarios, el plan de gobierno de Fuerza Popular contiene temas ambientales, pero hoy no se ha mencionado deforestación, biodiversidad, economía circular, precio al carbono. Nada del Registro Nacional de Pasivos Ambientales comprometido por ustedes para los primeros 100 días. La población de la Amazonía, todos los peruanos merecemos saber si estas promesas siguen en pie. Hablemos de política exterior. Debería ser una auténtica política de Estado. La geografía y subsuelo son activos geopolíticos clave, pero no se traducen en soberanía de forma automática. No hay política exterior autónoma sin un servicio exterior profesional con recursos. No hay negociación equilibrada sin capacidad técnica para evaluar contratos y estándares ambientales. No hay soberanía energética sin energías limpias, vigilancia y control territorial. Se debe recuperar la planificación del Estado y fortalecer sus instituciones. La relación internacional que ya tenemos con América y Europa debe profundizarse. Es una oportunidad para atender inversión de largo plazo y elevar nuestra competitividad con estándares de calidad y protección ambiental. La relación con la región Asia-Pacífico es clave por su crecimiento económico, liderazgo e innovación a fin de fomentar la transferencia tecnológica, la transición energética, identificando socios estratégicos como la India. Debemos también fomentar la paz y nuestra representación en organismos multilaterales. Al respecto, quiero tomar esta tribuna no por temas partidarios, sino por el honor del Estado peruano y la dignidad de las mujeres peruanas. Se ha dado un abandono institucional a la magistrada Luz Ibáñez Carranza, jueza de la Corte Penal Internacional, que es candidata peruana a la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. En marzo del año pasado, el propio gobierno peruano lanzó oficialmente su candidatura y comenzó una campaña diplomática que se detuvo sin explicación. Posiblemente la inestabilidad política, la decisión de algunos funcionarios de respaldar a un candidato ecuatoriano. Tiempo cumplido, senadora. Gracias. Tiene la palabra el diputado Luis Arturo García Alegría, del Partido Político Fuerza Popular, por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Saludar a la representación nacional, al señor Premier y al equipo y al gabinete que ha llegado el día de hoy. He escuchado atentamente, señor presidente, cada una de las intervenciones de cada uno de los señores senadores y diputados el día de hoy.
y me llama poderosamente la atención que algunos vayan hablando de responsabilidades sobre la mala administración del Estado, cuando la carta de presentación que le han dado en este Parlamento es meterse a patadas a una oficina. He escuchado también a uno de los señores diputados a hablar muy atentamente sobre la presentación de los proyectos de ley de esta bancada, que está trabajando intensamente para poder presentar proyectos con una carga técnica positiva en beneficio de todos los peruanos. Y que les decimos desde ya que si las propuestas que quieren presentar desde al frente están orientadas a la creación de una asamblea constituyente, van a tener una bancada bien firme en contra de una aberración como tal en este momento. Pero también hemos escuchado, presidente, mucha crítica constructiva que permite generar el diálogo, consensos, corregir donde se tiene que corregir, avanzar donde se pueda avanzar en conjunto con quienes tal vez piensan diferente que nosotros. Pero tenemos la plena convicción en esta bancada y en este gobierno de que aquella crítica constructiva va a ser bien recibida, porque de esa manera se construye el país que seguro todos los que estamos acá hoy, acá presentes, queremos. El discurso, presidente, ha tenido una carga con data real, data que nunca se ha presentado en este hemiciclo, porque para poder generar y construir estrategias que permitan cambios verdaderos, necesitamos evidentemente información que precise cómo se ha encontrado el Estado y el abandono que durante muchísimo tiempo ha tenido. Como ejemplo tenemos el Hospital Lorena del Cusco, que durante casi 15 años no estaba y era un elefante blanco en la ciudad imperial. El Hospital de Apoyo de Loreto, que todavía no se construye y tiene casi 10 años de construcción. Esa es la desidia del Estado que durante muchísimos años no han podido lograr destrabar aquellos proyectos en beneficio de la ciudadanía, porque se han pasado el tiempo en estudios que nunca lograron absolutamente nada. Las estrategias que ha planteado el día de hoy el Premier son estrategias que nos van a permitir, seguro como gobierno, ajustar donde se tenga que ajustar. Pero se necesitan cambios estructurales en un ejecutivo que durante mucho tiempo no ha estado a favor de la ciudadanía, porque no ha podido lograr por diferentes circunstancias, pero la burocracia es una de ellas. Obras paralizadas tenemos por montones en el país. Tenemos un Estado que ha colapsado lamentablemente y como bien lo han dicho los señores ministros junto al Premier y la Presidenta de la República, es tarde para obras de prevención. Ahora tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que el fenómeno del Niño no sea tan desastroso como lamentablemente algunas de las evaluaciones y estudios que se han dado permiten identificar. Pero esta pelea, presidente, que durante mucho tiempo ha tenido la clase política, ha partido nuestro país en dos, como si se tratasen de dos naciones distintas, como si la pelea construiría de algún modo los hospitales, como si las peleas políticas de algún modo resolverían los problemas. ¿Saben de qué está cansada la ciudadanía? De que la clase política en el Perú haya priorizado la pelea y no la solución a los tremendos problemas y desafíos que tenemos en este país. Hay generaciones, presidente, que se han perdido en este debate y que no han tenido la oportunidad de ver una clase política madura que construya consensos y que permitan solucionar los problemas. He escuchado también a hablar a algunos colegas. Le solicitaría 2 minutos más a tiempo de la bancada, señor presidente. Tenemos tiempo como no tiene y está corriendo. No tiene y está corriendo. Yo solamente quiero hacer una precisión porque también escuché hablar sobre que en este gabinete no existen mujeres al mando. Quien comanda este equipo, presidente, junto al Premier y a los ministros, es la primera mujer electa con voto democrático en el país. Una mujer, presidente, que mira los problemas de frente y no se va a hacer de costado, como esta bancada, junto. Muchas gracias, señor diputado. Gracias. Tiene la palabra
el diputado Luis Ángel Gibaja Ramos, por 2 minutos 30 segundos, del partido político Juntos por el Perú. Gracias, presidente. Señor presidente del Consejo de Ministros, señoras y señores ministros, muy buenas tardes. Hoy el gobierno viene a presentarnos su política general. Pero un gobierno no se mide por lo bonito que se habla, ni por cuántas promesas se hace. Se mide por su coherencia y su credibilidad. Y sobre todo por sus resultados. Pero francamente, señores, es difícil creer en el fujimorismo. Porque simplemente no existe esa coherencia. Porque vienen de un pasado que ha generado bastantes daños al país. Y lo digo así de frente. El señor ministro, señor Galarreta, habla de generar industria. Pero cuando quisimos hacer la segunda reforma agraria y dentro de ella la revolución industrial en nuestro país, hubo una oposición fuerte. Habla de empleo también, pero también al mismo tiempo quieren reducir los beneficios a los trabajadores del país. También habla del emprendimiento. Pero ¿qué pasa con el emprendimiento? Cuando la SUNAT va atrás del emprendedor como si fuésemos delincuentes. Cuando los bancos tienen unas tasas usureras contra el emprendedor, que en vez de generar que sigan adelante en su emprendimiento, nos atrasan. Pero a la gran empresa sí, ¿no? A la gran empresa los exoneran de sus grandes impuestos. Esos impuestos que se necesitan en este país para poder generar industria, trabajo, educación y pagar las grandes deudas del sector educación. Algo también que me ha llamado la atención es que el fujimorismo no ha dicho nada sobre la corrupción. Me parece raro que el fujimorismo no hable nada de la corrupción. Pues yo aquí al país entero le digo que si queremos cambiar realmente a nuestro país, aquí proponemos que se haga o se apruebe una ley en la cual se genere o se dé cadena perpetua a la corrupción de altos funcionarios, porque arriba es donde la corrupción corroe a este país y genera un daño terrible, y por eso estamos como estamos. Raro me parece que el fujimorismo no habla de corrupción. Bueno, muchísimas gracias. A usted las gracias. Tiene la palabra la diputada Rosana Rocha, del Partido Político Renovación Popular, por 1 minuto 30 segundos. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, quiero terminar una disertación que le empecé en horas de la mañana, diciéndole todo plan de gobierno requiere financiamiento sólido. Y entre el año 2021 y el 2022 creció el presupuesto en nada menos el 40%. Sin embargo, no se mejoró ningún servicio, 0 resultados. Es necesario cortar la grasa que dejó la gestión anterior e impartir medidas de austeridad y disciplina fiscal. Coincidimos con el diagnóstico del señor Premier y queremos que este gobierno tenga éxito, porque si al gobierno le va bien, al Perú le debe ir bien. Pero nuestra responsabilidad es preguntar cómo se convertirán estos anuncios en resultados, cuánto costarán, cómo se financiarán, quién será el responsable y en qué plazo veremos los resultados. No queremos cuestionar por cuestionar, queremos ayudar que el anunciado se cumpla. El Perú necesita un gobierno que rinda cuentas y llegue al territorio con soluciones concretas. Y una de las soluciones en el transporte es poner en marcha el tren del proyecto Lima-Chosica, que beneficiará a 2,5 millones de peruanos. El Perú se lo agradecerá. Muchas gracias. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.